Hola, vamos a ver esto que nos faltaba del tema 4 sobre el cambio climático. El tema que estamos viendo es la atmósfera. Bueno, el cambio climático sabéis que es algo que escuchamos con frecuencia pues en las noticias, en programas de televisión. Es algo que está ocurriendo en el planeta en los últimos años. Y este cambio climático, pues como dice aquí en el libro, llamamos cambio climático a las alteraciones en los climas del planeta. El otro día vimos los climas que hay en nuestro planeta, y en los últimos años estamos viendo que estos climas se están modificando, están ocurriendo cosas que no son las que se espera. Entonces vamos a ver qué provoca estos cambios y qué consecuencias tiene, ¿vale? La consecuencia fundamental del cambio climático es que el planeta se calienta más. A eso le llamamos el calentamiento global, ¿vale? Se calienta más y eso pues produce diferentes efectos pues en el propio planeta, en los seres que habitamos el planeta, en los seres vivos, ¿vale? Vamos a irlo viendo poquito a poco. Bueno, el calentamiento global, este calentamiento se debe sobre todo a una serie de gases que tenemos en la atmósfera. Vamos a hablar de qué gases son y qué es lo que producen esos gases, ¿vale? Los gases son el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno, óxido nitroso. Estos gases existen de manera natural en la atmósfera, ¿vale? Forman una capa en la parte exterior de la atmósfera, y en principio esos gases pues tienen una función buena para el planeta, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues forman una especie de capa que podemos imaginarnos como si fuera una mantita, y esa mantita sirve para dos cosas. Se va a ver muy bien en este gráfico que tenemos aquí abajo. Vamos a subir para enseñaros el dibujo, y aquí se describe muy bien lo que pasa en el planeta. Veréis, el Sol emite rayos solares que son los que hacen que tengamos calor en la Tierra. La capa que hay en la atmósfera, que forman esos gases que hemos comentado antes, el metano, el óxido nitroso, el dióxido de carbono, bueno, pues por un lado son buenos. ¿Por qué? Pues porque parte de las radiaciones del Sol rebotan en esa capa de esos gases. No son esos gases nada más, hay algunos gases más, pero bueno, rebotan y no entran, ¿vale? Otros rayos sí que penetran esa capa de gases y llegan hasta la Tierra, para que tengamos en la Tierra calor. El calor que recibimos en la Tierra proviene de los rayos solares. Entonces, esta capa que hay aquí, que hemos dicho que es como una mantita, sí que deja pasar parte de estos rayos hasta la Tierra, ¿vale? Otros no, otros los rebota y no entran. Bien, la Tierra se calienta por efecto de esos rayos que sí que pasan la mantita hacia adentro, pero como buena mantita, ¿qué es lo que hace la mantita? También retiene parte del calor que tenemos en la Tierra para que no nos quedemos totalmente fríos una vez que el Sol se quita por la noche. Cuando el Sol ya no se ve, no hay rayos solares que lleguen hasta la Tierra, no la siguen calentando, pero esa capa de gases ha dejado pasar, cuando estaba soleado, algunos rayos solares para calentar la Tierra, y ahora mantiene parte de ese calor para que no se pierda y que la Tierra se quede templada, que tenga la temperatura que ha adquirido durante el día mientras calentaba el Sol, ¿vale? Y parte de ese calor, pues bueno, aquí en este gráfico del 4 se pierde, sí que deja que parte del calor salga. Por eso por la noche hay menos calor que por el día, ¿vale? Por la noche, si nos ponemos en una estación que haga mucho calor en el verano, pues durante el día la Tierra se ha calentado mucho, ¿vale? Por la noche parte de ese calor sí que se escapa, pero no se escapa del todo. Por eso a veces cuando ha calentado demasiado el Sol durante el día, pues por la noche pasamos una noche calurosa, porque parte de ese calor no se va, se queda con nosotros. Eso sería una situación normal, pero
Como esta capa de gases cada vez es más grande debido a esa, bueno, luego veremos las causas, pero es a la emisión de esos gases, pues por máquinas que tenemos o que usamos los hombres, pues ¿qué ocurre? Que esa capa está reteniendo más calor del que debería ser normal, ¿vale? Y entonces se produce lo que llamamos el efecto invernadero. Un invernadero, ¿sabéis qué es? Pues una instalación que las paredes y el techo están construidas con un material transparente, con plástico, con cristal, dejan pasar el sol, dejan pasar los rayos solares, pero luego evitan que el calor que se ha generado dentro de ese invernadero se escape, precisamente porque está cerrado por sus paredes y su techo. Entonces siempre se mantiene un clima caluroso dentro del invernadero para favorecer el crecimiento de las plantas que se crían dentro, ¿vale? Bueno, pues la Tierra, al tener una capa de gases más gruesa de lo que debería tener de forma natural, porque estamos emitiendo gases los humanos, se calienta, mejor dicho, no deja que parte del calor que se tendría que volver a escapar hacia el espacio, que atraviese la atmósfera, se retiene demasiado calor dentro de la atmósfera y la Tierra se sobrecalienta, ¿vale? Por eso le llamamos efecto invernadero. Y a esos gases que producen el efecto invernadero le llamamos gases de efecto invernadero. Y ese calor excesivo dentro de la Tierra, porque no le dejamos escapar al haber aumentado la capa de gases, pues es lo que está produciendo un cambio climático, ¿vale? Vamos a ver cuáles son las causas del cambio climático. Veis aquí que el dibujo ya nos da mucha información. Aquí mucha basura, muchísimos coches, mucho tráfico, aquí también hay basura, fábricas echando humo, ¿vale? Bueno, pues ya podemos intuir un poco por dónde va esto del cambio climático, por qué es lo que lo origina. Lo primero que tenemos que decir, pues que el cambio climático es un aumento grande del calor y eso va a provocar pues que el agua que está helada se derrita porque aumenta el calor y que el agua que está líquida se evapore más de lo que debería y provoque sequía en algunos sitios. Bueno, ¿qué es lo que va a producir estos gases? Bueno, pues sobre todo los medios de transporte que utilizamos cuando estos están movidos por un motor de combustión, un motor que queme gasolina, gasoil, gas. Entonces todos los vehículos que utilicen un motor, que son la mayoría, en el que se esté quemando gasolina, quemando gasoil o quemando gas, pues emiten estos gases que llamamos gases de efecto invernadero, ¿vale? Y que se acumulan en la atmósfera. Si a eso le juntamos con que también hay muchas fábricas que necesitan quemar pues carbón, petróleo, gasoil, cualquier combustible para producir energía, pues todos esos gases son los que incrementan la capa de gases de efecto invernadero. Luego, la deforestación, que llamamos deforestación a que desaparezcan los bosques porque los talamos o porque se queman. Entonces, sabemos que las plantas verdes son el pulmón del planeta. Si se queman, si se desaparecen los árboles, que son las plantas más grandes que hay, pues parte del dióxido de carbono que ellas utilizan para su fotosíntesis, para producir su alimento, pues no lo consumen. Si no hay árboles, pues no quitan dióxido de carbono a la atmósfera y encima no devuelven más oxígeno, ¿vale? Entonces, por eso la deforestación hace que la cantidad de dióxido de carbono sea mayor, porque no hay plantas que lo consuman. Luego, los aparatos eléctricos, claro, decimos, consumen electricidad y parece que eso no tiene nada que ver con los gases, pero la realidad es que tiene bastante que ver, porque la mayor parte de la electricidad que consumimos, que usamos en las casas, proviene de centrales que se llaman termoeléctricas, que producen la electricidad quemando combustibles, ¿vale? Para producir electricidad hace falta quemar carbón o quemar algún derivado del petróleo, y entonces para que yo en mi casa tenga electricidad y pueda enchufar cualquier aparato eléctrico, esa electricidad proviene de que algo se está quemando en una central térmica, en una central que produce electricidad quemando combustibles. Por lo tanto, también el abuso en el consumo de electricidad
tiene que ver con que haya más gases en la atmósfera. Y por último, el uso de aerosoles. Todos los productos que son líquidos pero van pulverizados se pulverizan mediante gases, ¿vale? Entonces esos también aumentan de alguna manera el efecto invernadero. ¿Qué consecuencias tiene el cambio climático? Bueno, pues tiene consecuencias que no son positivas, son consecuencias negativas para el planeta o para los seres humanos que vivimos en él. Mirad, la primera consecuencia es que aumenta la temperatura. Y eso así dicho, dices, bueno, pues vale, que haya un poquito más de calor, no parece ni bueno ni malo. Pero claro, es que os he dicho antes que el calor produce dos cosas en el agua. Por un lado, produce que el hielo se derrita cuando aumenta la temperatura, y por otro lado, que el agua se evapore cuando aumenta también la temperatura. Entonces, esto veréis que sí que influye en la vida del planeta. Por un lado, si los polos que tienen hielo constantemente se están derritiendo, se derriten los polos, y los glaciares que hay también en los polos o en las zonas de alta montaña, pues al derretirse aumenta la cantidad de agua, ¿vale? Una consecuencia directa de que se derritan, pues que todos los seres vivos que viven en el hielo se empieza a desmoronar su hábitat, o sea, cambia su hábitat al desaparecer los hielos, y entonces desaparece su comida, los sitios donde viven. Y por otro lado, esa cantidad de hielo que se derrite, lo que hace es que acaba en el mar. Ese agua aumenta el nivel de los océanos y de los mares. Entonces, cuando un mar tiene más agua de la que debería tener, pues eso a veces provoca inundaciones en las zonas de la costa, ¿vale? Algunas zonas costeras se inundan como consecuencia de que el mar tiene mayor cantidad de agua, porque parte de ese agua proviene del hielo que se ha deshecho, que antes, al ser hielo, flotaba en el agua, no aumentaba el volumen del agua de los mares, pero una vez que se hace líquido, pues aumenta la cantidad de agua que hay en esos mares, ¿vale? Luego, otra consecuencia de que haga mucho calor respecto al agua es que provoca sequías en zonas que antes eran más lluviosas. Se evapora más agua y las zonas se van quedando secas. Entonces, eso produce sequías, y una sequía ya sabéis que tiene consecuencias para todos los seres vivos. Los primeros que sufren la consecuencia, las plantas. Hay menos plantas y no hay agua para poder obtener a través de disolver las sales minerales o alimento. Y el resto de seres vivos bebemos agua también, con lo cual hay un problema, ¿vale? Me he saltado esta, que la voy a decir ahora, que también, claro, si hay más gases en la atmósfera, pueden producir enfermedades respiratorias. Esos gases de efecto invernadero también son gases que no son buenos para nuestra respiración, y entonces, sobre todo a personas que son más sensibles, les afectan y les producen enfermedades respiratorias, ¿vale? Y por último, también hay migraciones de animales o de personas que, al sufrir la sequía en una zona que antes no tenía esas características, pues tienen que buscar una zona donde haya más agua. El agua la necesitamos para beber, tanto los animales como las personas. Y entonces, o te marchas a buscar otro lugar, o al final te morirás de sed. Y todo esto, pues otra consecuencia que tiene es que estén desapareciendo varias especies de seres vivos, precisamente porque cambian las condiciones de su hábitat o de su ecosistema. Lo que os he dicho de las plantas, una planta necesita un nivel de humedad en el suelo. Si empieza a haber una época de sequía, si no hay suficiente humedad, pues desaparecerán especies de plantas en una zona que esté sufriendo esa sequía. Hay animales que comerán de esas plantas, por lo cual o buscan adaptarse o marcharse de allí, o terminarán muriendo porque esa planta no puede vivir, por lo tanto no tienen alimento para vivir ellos tampoco, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para dar solución al cambio climático? Bueno, pues hay varias medidas y algunas están en nuestra mano, ¿vale? Vamos a leerlas y las comentamos. Primero, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso se reducen, pues primero, si podemos elegir entre un vehículo a motor o podemos elegir entre un vehículo eléctrico, pues por supuesto será mejor elegir un vehículo eléctrico porque no emite gases para poder funcionar, ¿vale? Vosotros sobre todo, no podéis elegir nada porque no tenéis edad para conducir vehículos, pero sí que podéis hacer ciertas cosas que, aunque sean pequeñas, pues ayudan.
por ejemplo, si hay que ir a un sitio que uno puede ir caminando en lugar de coger el autobús y que me lleve 3 paradas más adelante, puedo hacerlo andando. Bueno, pues si no cojo el autobús es mejor que si voy andando. Perdón, es mejor ir andando que coger el autobús. Otra cosa que podemos hacer, pues usar el transporte público en lugar del transporte privado. Es más cómodo que a lo mejor mamá o papá nos lleven en coche cuando tenemos que ir a un sitio que hay que coger un vehículo. Pero si pudiéramos ir en transporte público, en el metro o en el autobús, pues contribuimos a que haya menos emisiones de gases, ¿vale? Porque, por ejemplo, el autobús sí emite gases, pero si toda la gente que va en un autobús fuera cada una en un vehículo particular, multiplicad cuántos coches estarían echando humo en lugar de un solo autobús para las mismas personas, ¿vale? Entonces el transporte público sí que favorece que se emita menos gases. Luego, usar energías renovables. Del sol podemos obtener electricidad, del aire, que es la energía eólica, también podemos tener electricidad. Entonces, si se favorece el producir electricidad mediante la energía solar o la energía eólica, pues también emitimos menos gases a la atmósfera, ¿vale? Y esta que sí que está en vuestra mano y la habéis oído muchísimas veces, la regla de las 3 R's: reducir, reciclar y reutilizar aquellos residuos y basuras que producimos, ¿vale? Si reducimos la cantidad de basuras, o de las basuras que producimos podemos reciclar parte y reutilizar algunas de ellas, pues estamos contribuyendo a que haya menos gases de efecto invernadero. Y por último, pues ahorrar y no malgastar la energía en el hogar, ¿vale? Como la electricidad del hogar. Vosotros habéis oído nos oís a los padres que os decimos: apaga la luz si no la necesitas, o apaga el televisor si no lo estás viendo. Bueno, pues esas pequeñas cosas de una luz que no necesito, la apago, un aparato electrónico que no estoy usando, lo apago. En lugar de dejar en stand-by los aparatos, que es la lucecita roja esa que aparece cuando le damos al botón de apagar, pues apagamos del todo. Bueno, pues aunque el stand-by consume muy poquita electricidad, si no consumimos nada, mejor aún, ¿vale? Entonces podemos quitar toda conexión a la electricidad de cualquier aparato cuando no lo necesitemos, y de esa manera estamos reduciendo el uso de electricidad, que a la larga sabemos que es necesario, o la mayor parte de la electricidad que recibimos proviene de una central que ha quemado algún combustible, entonces está liberando gases, aunque nosotros en casa parezca que no tenemos nada que ver con la emisión de gases cuando utilizamos la electricidad, ¿vale? Tiene que ver, y por tanto podemos contribuir a ahorrar energía, porque eso va a favorecer que haya menos gases de efecto invernadero.